Hola amigos, les saluda el profesor Gilbert. El día de hoy vamos a hablar acerca de HTML. Este lenguaje de marcado que se encuentra prácticamente en todas las páginas web que están en Internet. Este lenguaje de marcado es el primer paso que todo programador web tiene que dar. Comprender cómo operan cada uno de los elementos, las etiquetas, es el paso inicial y el más importante, probablemente, para poder entender cómo opera las páginas web y cómo el intérprete de los buscadores y los navegadores hacen que los HTMLs puedan desplegarse, proyectando la información, los iconos, las imágenes, los textos, como nosotros lo deseamos. ¿Ok? Entonces, vamos al desarrollo del curso. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué cosa es HTML? Sus siglas de HTML es Hypertext Markup Language. ¿Ok? Es el nombre de HTML. Segundo, hay que entender que esto es un lenguaje de marcado para crear páginas. ¿Ok? Es un lenguaje de marcado, que eso es un aspecto muy importante. Segundo, establece la estructura de una página. O sea, si nosotros queremos determinarlo, darle estructura a una página web, el programa que se encarga de realizar este trabajo es HTML. ¿Ok? HTML está compuesto por etiquetas que son elementos que trabajan para que el intérprete de los navegadores puedan mostrar lo que nosotros realmente deseamos. ¿Ok? Segundo, los elementos tienen una función específica. Entonces, esto nos quiere decir que no son pocos, sino que son varios y cada elemento tiene un trabajo específico. ¿Ok? Entonces, a continuación vamos a ir a nuestra pantalla para poder hacer un ejemplo básico de una primera página web con HTML. ¿Ok? Ya nos encontramos en nuestro escritorio. ¿Cómo podemos crear un archivo HTML? Hay distintas maneras. No vamos a utilizar por el momento un entorno de desarrollo. Vamos a hacer clic derecho y vamos a ver la opción que se despliega y vamos a elegir un documento con extensión TXT, que es el bloc de notas. ¿Ok? Entonces le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner index. Generalmente esta palabra se utiliza para que el navegador lo pueda interpretar como la primera página de arranque. ¿Ok? Tengamos en cuenta que tenemos que crear con la extensión HTML. Es muy importante, porque de esta manera ya este archivo va a ser reconocido por los intérpretes de los navegadores. ¿Ok? Entonces le damos Enter, nos sale una alerta. Al cambiar la extensión de nombre de archivo, el archivo puede quedar inutilizable. ¿Está seguro de que desea cambiarlo? Entonces, automáticamente la opción decimos que no. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro primer HTML. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a trabajar con este HTML, porque todavía no tenemos un archivo que contiene información. Entonces la primera etiqueta que tenemos que tener en cuenta es precisamente la etiqueta de arranque. Esta etiqueta nos va a permitir que el navegador pueda identificar qué tipo de documento es. ¿Sí? Entonces, para que nosotros podamos entender, esta es una etiqueta. ¿Ya? Generalmente, bueno, todas las etiquetas están compuestas por estos signos. ¿Ok? Menor que, mayor que. ¿Sí? Lo que contiene en su interior es el elemento que indica, ordena, instruye a los navegadores qué es lo que tiene que mostrar.
Entonces, este elemento tiene un aspecto fundamental que guarda una determinada propiedad, ¿sí? Vamos a empezar con la otra etiqueta, HTML. Esta etiqueta no solamente es una etiqueta de apertura, sino que también es una etiqueta de cierre. Entonces, las etiquetas están generalmente compuestas por un solo elemento o etiqueta de apertura o por dos etiquetas, una de apertura y otra de cierre. Como ustedes se habrán dado cuenta, la etiqueta de cierre tiene una característica particular, tiene un slash, ¿ok? Entonces, dentro de la etiqueta es donde se tiene que incorporar los documentos, los textos, ¿ya? O los elementos o las instrucciones que nosotros deseamos establecer, ¿sí? Entonces, primero, el doctype HTML, ¿ya?, dice al navegador qué tipo de documento es. En este caso está indicando de que es un documento de tipo HTML, ¿ok? El HTML, ¿ya?, va a establecer la raíz del documento. ¿Ya? Entendamos de que HTML está compuesto por la raíz, que es el padre, y los otros elementos que están integrados en su interior, que vienen a ser los hijos, ¿no? Y también hay los hijos de los hijos. Entonces, esto progresivamente vamos a ir entendiendo. Pero por ahora vamos a entender cuáles son los elementos principales para que pueda arrancar nuestra página. El segundo elemento es el head, ¿sí? Este elemento también es de apertura y cierre, ¿ok? En el interior de este elemento hay otra etiqueta, que es la etiqueta title. Igual, esta etiqueta title tiene las características de que también es de cierre y de apertura, ¿sí? ¿Para qué sirve title? Title sirve para dar un nombre a nuestra página. Ya veremos en lo sucesivo cómo trabaja y qué función cumple, ¿ok? La otra etiqueta es body. Esta etiqueta también tiene una característica, igual que la anterior, es de cierre y apertura, necesariamente, ¿ok? ¿Qué trabajo cumple body? Body es la parte del cuerpo. Es la parte que se va a reflejar, la parte que se va a proyectar, la parte que se va a desplegar de manera visual en la pantalla de los navegadores o en los buscadores, ¿ok? Entonces, dentro de body se va a desarrollar todo el trabajo que nosotros queremos presentar, mostrar en nuestra página, ¿ok? Entonces, por ahora vamos a utilizar un H1. H1 es una etiqueta cuya particularidad es establecer títulos y subtítulos. Entonces, por ahora tendremos que ponerle un título, ¿ya? Va a ser mi primer HTML, ¿ok? Enseguida vamos a utilizar otra etiqueta, una etiqueta de párrafo, ¿sí? Ok. Entonces, en esta etiqueta vamos a indicar de que es un lenguaje de maquetado para crear páginas web, ¿ok? Entonces, con todos estos elementos ya prácticamente tendríamos nuestro archivo de HTML, nuestro primer HTML. Entonces lo que vamos a hacer es Control C para guardar el archivo, o si no nos vamos acá, ponemos Control G, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro primer archivo. Nos vamos a ir a escritorio. ¿Sí? Entonces, como ustedes podrán observar, ya tiene la etiqueta de los archivos HTML.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacerle un clic, doble clic, y como ustedes pueden observar, acá dice index.html. Mi primer HTML es un lenguaje de maquetado para crear páginas. Acá todavía es necesario agregar algo muy importante. No le hemos puesto el título a nuestra página. Entonces, vamos a ponerle que este es mi HTML. ¿Ok? Vamos a guardar. Y vamos al buscador, lo actualizamos. ¿Sí? Ok. Listo. Ok, acá se ha producido un pequeño error. Hemos guardado el documento. En este caso, con esta extensión. Entonces vamos a eliminar este documento porque al momento de guardar se ha producido este detalle, ¿sí? Index HTML, listo. Ya hasta así deseo cambiarle. Entonces a este nuevamente le hacemos clic. Entonces vamos a borrar estos otros elementos. Y como ustedes podrán apreciar, acá dice mi HTML. ¿Ok? Entonces, haciendo una comparativa, esta parte que se encuentra en el head, que es una meta etiqueta, nos va a permitir mostrar, ¿ya?, en la parte superior de nuestro archivo o de nuestro HTML el título de la página, ¿sí? El H1 tiene una función de establecer un título de nivel 1, que es el nivel más alto. Hay H1, H2 hasta H6. La etiqueta P está estableciendo de que va a contener en su interior el texto de un párrafo. Entonces, en nuestro HTML se despliega de esta manera. Entonces, para hacer una retroalimentación rápidamente, vamos a visualizar esta parte. ¿Ok? Listo. Esta es la parte del cuerpo, es el body, ¿sí? Nosotros hemos indicado de que da la estructura, ¿sí? Entonces, si hacemos clic acá y acá ponemos el puntero donde se encuentra el archivo, nos va a indicar de que este es un H1, es un título, ¿sí? Entonces hemos establecido una estructura que está basado primero en un título. Después, acá se encuentra otra etiqueta que es una etiqueta de párrafo, ¿sí? Esta etiqueta de párrafo precisamente está acá, en la parte inferior. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos dándole la estructura por una parte. Y la estructura lo damos utilizando estos elementos que nos van a permitir a nosotros establecer una característica, una función específica con respecto a lo que es el diseño, la presentación que tiene que tener nuestro HTML. Por supuesto que HTML trabaja de la mano con otro programa, que es CSS, que en lo sucesivo vamos a abordar cómo trabajar con los dos programas. Para que rápidamente tengamos una idea general, vamos a observar esta página. Como ustedes ven, en esta página ya se ha enriquecido con otras etiquetas, otras instrucciones, otros elementos, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos observar de que hay una imagen, hay una etiqueta para contener imágenes, ¿ya? Hay otra etiqueta para contener links, ¿sí?
Entonces acá hay una imagen, acá hay un link, ¿ya? Acá hay un texto, ¿ya? Este puede ser, en este caso, un texto para citar, ¿sí? Está compuesto por botones y acá está precisamente la explicación del nombre de HTML, ¿no? Hypertext Markup Language. Hypertext es el hiperlink o el hipertexto que conocemos nosotros. Entonces, si hacemos clic sobre este texto, nos va a redireccionar a otra página, ¿sí? Acá tenemos un input, que también es otra etiqueta, otro elemento, en donde nosotros podemos ingresar información o datos y pueden transferirse, en este caso, a la base de datos de la página para buscar la información que nosotros deseamos. Entonces, entendamos de que HTML fundamentalmente da la estructura. O sea, dice, esto es un navegador, es la parte para navegar, ¿sí? El navegador está compuesto por elementos, ¿ya? De lista, que estos elementos de lista están desplegados de manera horizontal. A la vez estos elementos contienen texto que es hiperlink, ¿sí? Enseguida tenemos otro espacio, otra división en donde se ubican las imágenes. Al interior de estas imágenes, o podremos sobre las imágenes, hay unos links, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un texto un poco más largo, ¿ya? Entonces, todos estos elementos son establecidos inicialmente por HTML. Ok, amigos, es todo por ahora y les invitamos al próximo curso para saber más de HTML y ingresaremos ya con CSS.